el único Dios que si usted le habla fuerte, Él le oye. Si le habla bajito, Él le oye. Y si no le habla, también le oye. Porque dice la Biblia que antes de que tú llegues a su presencia y diga lo que vas a decir, hace rato que ya Él lo sabe. Dale gloria a Dios. Te asuste nadie que está bien. Hermanos, tremendo, es una bendición. Yo voy a estar en detalle. El testimonio de eso más terrible. Se convirtió en hechicera tremenda en ese lugar. Le rompieron cadenas, era tremendo lo que Dios hizo. Dios me dio un mensaje. Segundo día para ese lugar en contra del satanismo, el ocultismo, el budismo, la práctica de oración a Dios separado, terrible, los demonios greñían los dientes. Dios libertó personas, rompió cadenas. El diablo quería detener esa bendición, pero había propósito de Dios para ese lugar. Alaba la gloria de Dios. Bueno, yo tenía propósito con Israel y 2 o 3 meses antes, dice la Biblia, que llamó a Samuel, profeta Samuel, y le dice: Samuel, te tengo trabajo, busca tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí, porque me he provisto de un nuevo rey. Escuche bien esto, me gusta esto, atención. Y cuando va a la casa de Isaí a buscar el nuevo rey que ya el Señor seleccionó, bueno, había una pequeña conversación entre el Señor, entre Jehová de los ejércitos y Samuel. Samuel no, nosotros siempre servimos y tratamos de ser los chapulines colorados de la película, alabado sea Dios. Y bueno, intentó él y que defender a Saúl. Señor, ese pobre Saúl, dame un chance, dame una oportunidad, ese pobre infeliz, amor, arrepentido que yo. Le dice el Señor: lo siento mucho, tú sabes, cuando yo determine una cosa, la determiné. Por eso dice la Biblia que cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, Dios te ha tocado, te está hablando, te ha dicho esta palabra una y otra vez: acércate a Dios antes de que se cierre la puerta. Dice gloria a Dios. Bueno, y para no hacer la historia, porque casi quiero llegar al final, quiere decirle que cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, dice la Biblia que al llegar preguntó, escuche bien, y pregunta: bueno, he venido acá, llegó el profeta, búscame a tus hijos porque Jehová ha elegido uno de ellos. Pasaron los 7 muchachos, lo pusieron frente ahí al profeta Samuel. Para Samuel aparentemente era fácil, una decisión sencilla. Eran 7 jóvenes con cualidades aparentemente de rey. Y Samuel se confundió porque hay un problema en los seres humanos. Atención a esto, un serio problema que tenemos, y a la mayoría, y es que la mayoría de los seres humanos tiende a juzgar por las apariencias. Alaba. Tremendo error. De personas que piensan que alguien quizás no va a dar para tal cosa o para cual tal cosa, y a veces usted menos se imagina es al que Dios tiene para hacer proezas y maravillas. Así es Dios. Pero Samuel llegó y se confundió. Escuchen bien esto. Y miró y observó a todo. Y dice la Biblia que se dejó llevar por el impulso de lo que vio, por lo que sus ojos veían. Digo: bueno, acá hay 7 muchachos, tienen todos cualidad de rey, aparentemente eran altos, jóvenes, personas que estaban en el ejército, muchas cualidades. Pero había algo. Cuando intentó ungir a uno de ellos que él pensó que podía ser, escuchó la voz del Espíritu del Señor que le dijo: detente, Samuel, porque tú estás mirando con los ojos naturales, carnales, pero yo estoy mirando el corazón. Y como el único que conoce el corazón de la gente es Dios, alaba, dice amén. Evaluó y dijo: esta gente no califica. Pero atención a esto, no califica. Por eso he dicho una y otra vez: no se dejen confundir. El Señor le quiso decir a Samuel: no te confundas, Samuel, porque no todo lo que brilla es oro. Hay mucha gente que son, decimos dominicanos, mucha espuma, pero poco chocolate. Alabado sea Dios. Gente que aparentan ser algo, pero en el fondo hay un problema. Y en esos 7 muchachos, todos eran cobardes. Y Dios no trabaja con los cobardes. Alábale ahí si puede.
Dios no trabaja con los cobardes. Por eso ahí dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 19. Escuche bien, Apocalipsis capítulo 21. Dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de Dios. 19:8 Apocalipsis lo dice. Pero la Biblia también establece que Dios a nosotros, escuche bien, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y dominio propio. Por eso usted puede estar seguro que por grande que sea tu afrenta, por difícil que sea el problema por el que tú estés pasando, si estás asegurado en Dios, tendrá que decir, como dice la Biblia, que aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria a favor de su pueblo. Levanta la mano de la gloria a Dios. Pues casi llegando al final. Oiga esto, oiga esto. Alabado sea Dios. Y hermanos queridos, resulta y viene a ser que Samuel se impresiona y dice: no, te equivocas, pero no es así. Esa gente que tú ves ahí no es lo que tú piensas. Pregunta, porque ninguno de ellos es. Pero qué sorpresa. Y pregunta entonces Samuel a Isaí: ¿tiene alguno tú más? ¿Algún hijo más? Sí, tengo uno, pero es el pequeñito, el pobre David. Lo tenía a un ladito. Alabado sea Dios. Aparentemente David no tenía cualidades para ser rey. Primero era joven, muy joven. Se presume y se cree que tenía como 17 años de edad. Atención. Segundo, David, su trabajo estaba en el campo, era lo que sabía hacer. Tercero, David no tenía ni siquiera estatura ni cuerpo aparentemente para dirigir un ejército. Pero como Dios es Dios, es el que elige. Alaba la gloria del Señor. Es el que toca, es el que escoge. Aleluya. Había determinado el Señor que ese era el hombre que él quería. Y cuando llegó David, se habla que lo ungió Samuel, y el Espíritu de Dios jamás se apartó de él a partir de ese día. Llegó al terreno del juego, y cuando llegó al lugar de la verdad, se demostró que el muchacho realmente había sido escogido por Dios. Y quiero decirle que la palabra establece, escuche bien esto, que David, y yo pienso que son las tres cualidades por las cuales Dios escoge a David. Número uno, porque era valiente. Número uno, porque era valiente. Número dos, porque David era apasionado por Dios. ¿Sabe lo que significa ser apasionado por Dios? Estar enamorado de Dios. ¿Cuánto está enamorado del Señor aquí? Miren, no hay cosa más tremenda que estar enamorado. Eso es terrible. Para el que esté enamorado no hay obstáculos. Para el que esté enamorado no hay barrera. Para el que esté enamorado no hay tiempo. Alabado sea Dios. Para el que esté enamorado desea todos los días estar en la casa de Dios, porque sabe que en la casa de Dios hay bendiciones hasta sobreabundar. Tercera y última razón, porque David era un muchacho, un joven determinado, y a Dios le gusta a la gente con determinación. Dice amén, hermanos. Que la Biblia que no agrada al Señor la gente de doble ánimo. Por eso nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para vida eterna. Termino diciéndole que David se enfrentó, usted conoce la historia, y una palabra que marcó la diferencia entre David y este gigante. Y por eso he puesto ese tema: no acepte derrota. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque en el momento crucial del enfrentamiento, cuando David salió al terreno de batalla, el enemigo, sea Goliat, le dio una amenaza que podía espantar a cualquiera. Y hay amenaza de Satanás que a cualquiera lo estremece. Alabado sea Dios. ¿A cuánta gente no le ha dicho el enemigo? Tú no vas a avanzar, tú no vas a crecer, hasta aquí llegaste, voy a atormentar a tus hijos, voy a atormentar a tu familia? ¿Cuánta gente le ha dicho el enemigo cuántas cosas? Todos los días hay amenaza, todos los días hay amenaza a la vuelta de la esquina. Pero qué bueno es saber cuando usted está seguro en Dios. Y cuando salió David, la amenaza del gigante fue contundente. ¿Cómo es posible que este pobre muchacho sea lo que me ponga a mí para pelear aquí? Lo menospreció, lo tuvo en poco, dice la Biblia. Pero cuando vio a David en esta condición, le dijo: muchachito, prepárate, que voy a repartir tu carne a las aves del cielo, a los animales del campo, todo el mundo. Eso es terrible, una amenaza seria. Pero de allá para acá David no aceptó ni asimiló las palabras de Goliat, sino que dijo: te